La separación de la Iglesia y el Estado han sido motivos de debate y confusión en el país, pero debemos considerar algo muy importante. Usualmente vas a escuchar este debate muy grande políticamente y especialmente para aquellos que no les interesa para nada la Iglesia, pero considerando que los padres fundadores de los Estados Unidos no estaban buscando eliminar la religión, la mayoría de ellos eran personas religiosas y aunque la Constitución no menciona la separación de Iglesia y Estado, esta idea viene de una carta que escribió Thomas Jefferson. Su objetivo era proteger la libertad religiosa del control gubernamental, bajo ningún sentido restringir la religiosidad, el hecho de que la gente pueda practicar libremente. Los cristianos apoyamos la separación porque garantiza la libertad religiosa. La primera enmienda prohíbe que el gobierno establezca o prohíba una religión, aprendiendo de los errores en la historia a través del Sacro Imperio Romano y la ley de supremacía de Enrique VIII. No se trata de eliminar la religión, sino de asegurar que nadie imponga una religión oficial por parte del Estado. Contrario a lo que algunos creen, los creyentes pueden participar e influenciar en la política. De hecho, George Washington, Thomas Jefferson asistían a servicios religiosos en edificios gubernamentales. Sin embargo, la separación de Iglesia y Estado protege el Evangelio de la corrupción política. Los cristianos deben involucrarse en la política, pero sin imponer la religión a través del gobierno. Como dijo Jesús, mi reino no es de este mundo. Los límites establecidos de la Constitución son necesarios para mantener esta libertad religiosa que gozamos en este país. Estados Unidos es una república, no es una teocracia. Tampoco es una democracia, como la mayoría de personas tiene por error. Porque cuando el Estado controla la religión, la fe se corrompe. Y este fue el caso en el cual estaban experimentando los judíos por causa del Imperio Romano. El gobierno forzaba prácticas religiosas que estaban en contra de las creencias religiosas judías. Y en esta ocasión vamos a observar cómo Jesús tiene que enfrentar un cuestionamiento que combinaba tanto la política como la religión. En las últimas semanas hemos estado estudiando cómo los líderes religiosos han estado confrontando a Jesús en su última semana de vida. En medio de estas confrontaciones, Jesús no solamente se defiende con gran sabiduría, sino que logra callar y ridiculizar increíblemente a todo aquel opositor que los dejó realmente avergonzados y desacreditados. Los fariseos fueron comparados como el hijo afirmante pero desobediente, la parábola de los dos hijos, los labradores malvados en la viña arrendada, y como los primeros invitados para la boda de la fiesta en las tres parábolas que hemos estudiado. Uno pensaría que cuando uno está confrontado con estas parábolas tan directas, que realmente uno entraría en arrepentimiento al saber que están hablando de ti, te están haciendo caer en cuenta que estás equivocado, pero esas indirectas, bien directas en las parábolas no causaron esto en los líderes religiosos. En lugar de escuchar las advertencias del maestro con atención y humildad, se enfadaron y cada vez creció más su oposición. Ese escándalo que experimentaron causó un resentimiento mucho más grande en ellos. Y de suponer que estos fariseos eran líderes destacados y hombres acostumbrados a recibir adulación, no les gustó para nada la idea que venga una persona que ellos no se estaban relacionando, que ellos no habían categorizado como un maestro según su grupo, y que proyectaba una gran espiritualidad y no estaban acostumbrados sobre todo a que Jesús los humille de esta forma. Una persona que no es de su grupo los humille de esta forma. Y vemos que ellos ahora cambian su estrategia. Lo confrontaron personalmente, ahora van a tratar de una forma diferente. Y esto es lo que vamos a estudiar en Mateo capítulo 22, del 15 al 22. Así que abran sus Biblias en Mateo capítulo 22, del versículo 15 al 22. Y menciona la palabra. Entonces los fariseos se fueron y deliberaron entre sí cómo atrapar a Jesús en alguna palabra que él dijera. Y los fariseos enviaron a algunos de sus discípulos junto con los partidarios de Herodes, diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad, y no buscas el favor de nadie, porque eres imparcial. Dinos pues, ¿cuál es tu opinión? ¿Está permitido pagar impuestos a César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponen a prueba, hipócritas? Traigan la moneda que se usa para pagar este impuesto. Y le trajeron un denario. Y él les preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción?
Ellos le dijeron, de César. Entonces él les dijo, pues den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto se maravillaron, lo dejaron y se fueron. Padre, ya que no vivimos solo de pan, sino de cada palabra que sale de tu boca, haznos tener hambre de este alimento celestial para que nos alimentemos hoy en los caminos de la vida eterna, a través de Jesucristo, el pan del cielo, por el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen, amén. Vemos que esta situación también se presenta por Marcos y Lucas, este encuentro que tuvo ahora Jesús, no directamente con los fariseos, pero con discípulos de los fariseos. Y vemos que estos fariseos estuvieron presentes en las 3 parábolas anteriores. Ellos se fueron y pensaban deliberadamente en cómo atraparlo. Mateo nos dice que estos fariseos fueron denunciados como líderes espirituales de Israel y que fueron acusados por Jesús de que su actitud no era la apropiada como líder, y Jesús anunció que ellos iban a perder el reino, que había llegado a su fin, el poder que ellos tenían. Al verse humillados para guardar rostro y planear otra estrategia, los fariseos no iban a quedarse con los brazos cruzados y permitir que un vil hijo de carpintero venga a acusar a ellos, que son académicos y profesionales, según su perspectiva. Su mente siniestra estaba planeando cómo vengarse de Jesús y culminar su ministerio. Bien podrían hacerlo por medio de la ley o por la fuerza, pero tenían limitaciones. No podían hacerlo fácilmente. No podían aplicar la ley judía por el hecho de que tal vez acusarlo de alguna blasfemia o algo por el estilo, querer matarlo. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano estaba en control de toda esta nación. Por ende, ellos no tenían la facilidad de poder terminar con su vida, así de simple. Por otro lado, no podían hacerlo a la fuerza por el hecho de que se habrían hecho odiosos al pueblo, ya que lo consideraban a Cristo como un profeta. Él estaba ganando popularidad y no iba a ser fácil para ellos el hecho de que puedan quitarse de él. Entonces, malévolamente confabularon planear una trampa que resolvería su dilema, algo que lo hiciese susceptible a desagradar a la multitud judía o irse en contra del Imperio Romano. Presentarle tal predicamento que le forzara a tomar una decisión que lo incrimine con cualquiera de los dos. Por sus palabras lo pondría en contra ya sea de la opinión popular judía o en contra del Imperio Romano mismo. Después de concebir esta iniquidad en secreto como una vil pandilla de maleantes satisfechos con su mal, quisieron poner este plan siniestro en la marcha que podría poner entre la espada y la pared al Mesías que estaba enfrente de ellos. Imagínate qué inconsciente eso. Considera que aquellos que traman artimañas y planean malicias disfrazadas son emisarios de Satanás, que buscan destruir todo rastro de bondad y armonía. Y eso es lamentablemente lo que los líderes religiosos judíos estaban haciendo. Y enviaron a algunos de sus discípulos, y aquí menciona también que eran otros partidarios de Herodes. Para evitar vergüenza y humillaciones ante la gente por parte de Cristo, envían ahora, a aquellos estudiantes seminaristas que están estudiando con nosotros para que vayan. Y también para que no sospechen el plan que tenían y presentarle una estrategia diferente a Jesús para que pueda ser engañado más fácilmente con gente que él no estaba relacionado. Los fariseos tienen a sus discípulos a su entera disposición, quienes harían cualquier cometido por ellos. Los que planean el mal nunca carecerán de medios para usar sus estrategias malévolas a cabo. Y en este caso utilizan aquellos jóvenes que realmente querían aprender de Dios y los lavan el cerebro para que vayan a hacer esta estrategia para ir en contra del Mesías. Junto con sus discípulos consideraron involucrar astutamente a partidarios de Herodes. Ahora, ¿quiénes son estos? Vale la pena este punto. Estos eran una secta de judíos que estaban a favor del sometimiento del emperador de Roma. Y estaban a favor de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes fue establecido por el Imperio Romano para que controle esa área. Estos herodianos, por ponerlo de esta forma, eran posiblemente los recaudadores de impuesto territorial, teniendo conexiones fuertes con los romanos para ejercer la ley a cualquiera que se rebelara. Es decir, si es que alguien no pagaba los impuestos, yo conozco unos soldados que te van a ayudar a que seas aquel partícipe que pague voluntariamente los impuestos. En otras palabras, vemos aquí algo muy interesante. Vemos dos bandos opuestos reunidos con una finalidad de atacar a Jesús. Considera que bajo ninguna otra situación verías una alianza de esta forma, ya que los dos se despreciaban mutuamente.
Los herodianos exigían el impuesto de sus hermanos judíos que los colocaría en una posición económica obviamente favorable, ya que estás cobrando impuestos y un 30% me meto en el bolsillo. Forzaban a su propio pueblo a un sometimiento entusiasta y completo al emperador romano en todo. Por otro lado, tenemos a los fariseos, que eran celosos por la libertad de los judíos y querían esa independencia religiosa y harían lo que sea para poder impacientar tanto a Herodes como el yugo romano. Esa es una relación que vemos que se confabula, que el mal con el mal se une para atacar el bien. Cosas que sería extraño ver que ese tipo de cosas sucedan. Y cuando vemos incluso esto a lo largo de la historia, vemos algo que esto que se repite. El enemigo siempre utiliza diferentes formas y estrategias, y en el gobierno, por ejemplo, vamos a ver ciertas cosas que ocurren que pensarías, ¿cómo es posible que esto se dé, pero acá no? Por ejemplo, cuando se dieron acerca de las huelgas que se dio en el año 2020, que de pronto todos teníamos que estar confinados en nuestras casas y no podíamos salir, teníamos que usar máscara y el gobierno nos ponía todo eso. Pero aquellos que querían criticar acerca de la organización Black Lives Matter, tenían toda la libertad de salir por las calles y hacer huelgas. Y, o sea, ¿por qué esa incoherencia? O, por ejemplo, cuando hay aquellas destrucciones de locales, específicamente por partidos políticos, y la policía los deja o el gobierno los deja. Pero en otro lado vemos que una señora es llevada a la cárcel por estar físicamente orando fuera de un lugar donde hacen abortos. Ni siquiera había entrado, ni siquiera había hecho nada, ni hablado con nadie, solo estaba orando fuera. Vamos a analizar qué increíble cómo este tipo de cosas se dan, cómo se permite de uno al otro. Y eso es exactamente como el enemigo trabaja. El mal siempre cobra el mal. Es habitual que, aunque el mal tenga distintas direcciones y enfoques, siempre se confabula mutuamente en ir en contra de Cristo y también de sus seguidores. Y este grupo de personas, imagínate estos académicos, estos seminaristas, junto con estos herodianos, van caminando y se topan con Jesús, y al hablar con él, se presentan de una forma muy interesante. Le dicen maestro. Y el preámbulo con el que astutamente querían tender esa trampa es bastante hipócrita, porque comienzan a elogiarlo de gran manera. Ven con corazones malévolos, pero con labios aduladores. Es evidente que este grupo se ha puesto de acuerdo cuanto cómo llegar y hablar con Jesús. Lo encaran con un lenguaje específicamente lisonjero, salamero o halagueño, de dudosa sinceridad. Esto nos da la impresión de que habían sido instruidos por sus maestros, como diciendo, mira, tienes que hablar de esta forma. O sea, es tu maestro, piénsalo, habla de este sentido para que puedas romper cualquier inquietud o cualquier duda de que realmente tienes un plan siniestro de todo esto. Esta es la forma como deberías de ser respetuoso y tratar de pasar desapercibido con respecto a lo que vas a hablar. Lo llamaron maestro cuando estaban planeando tratarlo como el peor de los malhechores. Pretendían mostrarle respeto hacia él cuando tenían la intención de hacerle daño. Es lamentable ver cómo a veces en esta situación también se aplica en la realidad. Aquellas personas que muchos hemos conocido que vienen y te adulan, pero por detrás tienen una intención bastante malévola. Proverbios 26-23 menciona, como vasija de barro revestida de escoria de plata, así son los labios ardientes y el corazón perverso. El que odia disimula con sus labios, pero en su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, ¿qué dice aquí? No lo creas. Pues hay 7 abominaciones en su corazón. Aunque su odio se cubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. Ten mucho cuidado con los halagos de aquella persona extraña, porque es muy posible que tenga algo detrás. Es muy posible que venga con un plan, ya sea para beneficiarlo a él o tratar de hacerte caer a ti. Siempre, cuando alguien venga y te adule, es natural que nuestra naturaleza pecaminosa sea, muchas gracias, qué lindo que notaste esto. No, retente. Si es que realmente quieres recibir adulación, de preferencia que sea de Dios, no de los hombres. Estos personajes se acercan a Jesús con palabras de alabanza llenas de hipocresía. Aunque a pesar de todas sus palabras, aunque malintencionadas, eran verdaderas. Ellos realmente no creían lo que estaba diciendo, pero eran verdad. El testimonio de estos jóvenes es altamente significativo a pesar de su hipocresía. No solamente reflejan la opinión de la gente, sino expresan objetivamente la verdad acerca de quién es Jesús. La ironía de este evento es el hecho de que estos discípulos jamás podrían decir estas mismas palabras con sus maestros.
Jamás podían adularlos con tan sinceridad y con tal veracidad a sus propios maestros. En cuanto a su doctrina, el contenido de su enseñanza de Jesús era el camino de Dios. Enseñó la verdad, mostró el camino correcto al pueblo, el camino donde deberían andar. Claramente, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Ese es el carácter del buen maestro. Predicó la verdad sin corromper o adaptar o suprimir su palabra, con el fin de ganarse tal vez el favor, el afecto de otros o por el temor de ofender a otras personas. Él siempre predicó la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es Él. Para nosotros, cuando se trata de compartir con la gente, debemos de aferrarnos a la verdad y compartir la verdad que está en Él. Cuando damos consejo a alguien, cuando damos guía a alguien, cuando presentamos la verdad, Jesús es la definición misma de la verdad. Y ellos continúan afirmando estos halagos ante Él, que dicen, no buscas favor ante nadie. Y específicamente sí, Jesús no buscaba favor ante nadie. Él no vino a complacer a la gente. Él vino a ser obediente al Padre. Ellos le dicen, Maestro, en otras palabras podrían decirle de esa forma. Maestro, venimos en ti con confianza, seguros de que nos contestarás con sencillez y claridad, porque tienes una gran reputación, es decir, siempre la verdad la dices sin temer a lo que otros puedan pensar. Lo que los jóvenes dicen es obviamente cierto, pero tristemente no tienen la menor intención de actuar ellos mismos en consecuencia de lo que dicen. No creían lo que estaban diciendo. Ellos no piensan seguir el camino de Dios, lo que había enseñado Jesús, pero aún más significativo es el hecho de que con este testimonio se condenan implícitamente a ellos mismos. Jesús al predicar no se preocupaba de nadie, no valoraba los enojos o las sonrisas de la gente, no hacía las cosas por ser homenajeado, ni esperaba que los poderosos le den esa atribución, ni las multitudes lo aplaudan. Solo buscaba obedecer al Padre. En su misión de glorificar al Padre no se desvió ni apartó 1 centímetro de la verdad. A pesar de esto, le iba a costar la vida misma. Nunca titubeó en encarar la cruz. Y lo hizo por pecadores como tú y como yo. Ese es el gran y perfecto ejemplo que debemos de seguir. Camina en la verdad. Vive la verdad. Y le hacen esta pregunta. Dios, en tu opinión, ¿está permitido pagar impuestos al César o no? Esto implica, como pregunta, ¿tiene César algún derecho de exigir impuestos? Ahora, la nación judía había sido conquistada y estaba sometida por el yugo romano. Era prácticamente una ciudad que fue convertida en una provincia del imperio. Imagínate, en ese entonces, si es que eres judío, tienes tu estabilidad, estás viviendo en tu ciudad, y de pronto viene un imperio que te conquista y de pronto pasas a ser un pueblucho que le pertenece a alguien mucho más importante. ¡Qué humillante! Pierdes tu identidad como país, como nación. Ahora, el pago de este impuesto era la evidencia más obvia de la sumisión obligada del pueblo romano. La inmensa mayoría de los judíos lo pagaba a regañadientes. ¿Por qué? Porque sabías que eso implicaba que tu dominio y tu control está en manos de los romanos. Tenían que ser parte de esto con una amargura interna. Y considera la malévola astucia de esta pregunta. ¿Era lícito pagar impuestos voluntariamente? Ahora, si Jesús da una respuesta afirmativa, Él perdería esta estimación de todos aquellos judíos. ¿Por qué? Porque detestaban esa situación. Detestaban tener que rendirle cuentas al César. Ellos deseaban profundamente la liberación nacional y veían a los romanos con un odio. ¿Por qué? Porque eran los que oprimían en sus vidas. No podían tener una vida normal. Entonces puedes dar cuenta que esta pregunta, al decir no, no lo hagan, se metía ahora en otro problema. Si Jesús contestaba no, que no es lícito pagar impuestos, ahora esto sería considerado como insurrección. Estaría en peligro de ser arrestado y juzgado como revolucionario peligroso y traidor contra Roma. Es una pregunta que debatía constantemente en varias sectas del judaísmo, una pregunta crítica en ese momento histórico, y realmente todos estaban esperando esa respuesta, o sea, ¿cuál? O la una o la otra. Pero en esta situación, con esta pregunta, esperaban que Cristo tenga que responder algo. Y cualquier respuesta que dé lo iba a poner entre la espada y la pared, exponiendo ya sea la ira con los judíos celosos que querían una libertad, es decir, que los judíos que lo estaban siguiendo, que estaban escuchando, predicando, estaban anhelando y esperando que él diga, no, no tienes que pagarlo. Pero considera que los herodianos estaban esperando escuchar esa respuesta, así como que esperamos que diga que no tiene que pagarlo y ahorita voy a llamar aquí a mi capataz
y se va a poner en problemas. Aquí la cosa se va a poner seria. Puedes entender que estos jóvenes vienen con una intención y pensando, de aquí no pasa, de aquí no pasa, aquí ya lo tenemos. Ahora, humanamente hablando, uno pensaría, qué buena trampa que le pusieron. Pero recordemos con quién están tratando. Jesús les contesta, conociendo su malicia. Intuye bien que su verdadera intención era otra, de atraparlo por medio de una pregunta que lo incriminaría inmediatamente, sea cual sea. Ellos han dicho que Jesús no teme decir la verdad a pesar de lo que puede esperar la gente y que no se deje engañar por las apariencias. Pues en efecto Jesús los mira atentamente. ¿Te imaginas qué absurdo más inconcebible el tratar de ponerle una trampa a la sabiduría misma? Hasta suena una broma, imagínate eso. Como lectores, entendiendo su deidad, observamos el patético intento de tratar de engañar al mismo Dios. Apocalipsis 2:23 menciona, yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y les daré a cada uno según sus obras. Si es que estos muchachos realmente hubieran entendido con quién están hablando, ni de chistes se hubieran puesto a tratar de enfrentar a Dios mismo. Vemos este evento y nos causa asombro su ignorancia de querer encarar astutamente a Dios. Pero cuando analizamos esto y vemos, qué absurdo que ellos hagan eso, o sea, no se dan cuenta con quién están tratando, en la actualidad, esto ocurre a menudo, pensando que podemos engañarlo con nuestras intenciones igual. Cada uno de nosotros hacemos esto, justificando nuestro pecado, tratando de decir, pero es que tal vez no funciona de esta forma. Y tratamos de venir como aquellos astutos, justificando nuestras acciones pensando que vamos a lucir bien. Así que no podemos apuntar fácilmente como de la qué ridículos ellos, cuando tal vez nosotros estamos haciendo lo mismo en nuestras actividades diarias. Recuerden que a Dios no se le puede engañar. Gálatas 6:7 menciona, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Jesús les contesta su pregunta, pero no sin antes denunciar su hipocresía, su duplicidad. ¿Por qué me ponen a prueba, hipócritas? La palabra, interesantemente, hipócrita, si es que realmente no lo sabes, hipócrita tiene un significado de que alguien que se está poniendo un rostro. Hipócrita realmente tiene el significado de ponerte una máscara. En ese tiempo, actores escondían su verdadero rostro detrás de una máscara bonita, decían una cosa, pero realmente su vida era otra. Entonces, la palabra hipocresía es aquella persona que se pone un rostro para actuar y pretender ser algo que realmente no lo son. Cualquiera que sea la máscara que se pongan, el hipócrita, Jesús ve sus intenciones. Percibe toda la maldad que está en los corazones de los farsantes y los condena fácilmente. A Jesús no se le puede impresionar con palabras presuntuosas y vanas, como a menudo a nosotros nos sucede, con halagos y pretensiones de gente. Así que debemos estar listos para poder saber y distinguir las cosas también. Porque en este caso, considera que Jesús escudriña esos corazones. Esa es la característica de Dios. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno sus caminos según los frutos de sus obras. Consideremos que Jesús no tenía nada malo para acusarlo. Él llevaba una vida íntegra y justa, y ese es un llamado que cada uno de nosotros tenemos que seguir. Como en otras expresiones usualmente utilizamos, no debe de existir tela que te corte. En mi país suele decir, nadie puede pisarte el poncho, por ponerles de esa forma, por el hecho de que debes de tener una vida íntegra. Porque ¿a quién representas? ¿De quién es tu identidad? ¿Quién es aquel que pagó con su vida por ti? Cuando el impío quiera atacarnos y denigrarnos, sabemos que podemos caminar con dignidad sabiendo quién es nuestro defensor. Salmo 31:20 menciona de las conspiraciones de los hombres, tú los escondes en lo secreto de tu presencia. En un refugio los pondrás cubiertos de los enredos de las lenguas. Tu vida, tu caminar, tiene que ser íntegro, no solo por el hecho de que la gente te va a ver, sino considerando de quién te está viendo todo el tiempo. ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es el que está contigo en ese momento?
La perspicacia de Jesús en lidiar con esta situación inmediatamente es realmente de admirar, así como la rapidez con la que es capaz de dar una respuesta adecuada es digno de imitar. Y les dice, traigan una moneda y enséñenme lo que está ahí. Que trajeron un denario, que era una moneda romana, y constituía el salario mínimo del día de trabajo. Ahora, lo más probable es que fuera una moneda acuñada durante el reinado de Tiberio. Llevaría en el adverso la imagen de la cabeza del emperador con la inscripción: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Y al reverso de la imagen del emperador sentado en un trono con una diadema e inscripción diciendo sumo sacerdote. Esta clase de monedas constituía una provocación terrible para la sensibilidad religiosa de los judíos. No solo tenían que pagar al odiado emperador extranjero, sino que tenían que cargar esta moneda sacrílega, esta moneda que prácticamente era una idolatría en sus bolsillos. Por un lado, la moneda violaba descaradamente el segundo mandamiento, y por otro, llevaba un texto que atribuía honores divinos a un simple ser humano. Tiberio era hijo y sumo sacerdote de un dios falso, el difunto emperador Augusto. Para los judíos, tanto la imagen como la inscripción, ambas, eran una blasfemia. ¿Te imaginas como judío de tener que utilizar eso? El hecho de que el imperio que te esté forzando a utilizar una moneda que tú consideras una blasfemia, pero no puedes hacer ningún tipo de transacción, no puedes vivir tranquilamente si es que no pagas impuestos, si es que no vives comprando alimento, lo que sea que necesites. Te ves forzado a hacer algo que va en contra de tus principios. Y Jesús llama la atención explícitamente de estas dos cosas. Preguntó, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Podemos imaginar que Jesús levanta la moneda para que todos la vean y luego pregunta a los alumnos de quién es la imagen y la inscripción de ellas. Ellos quizás un poco molestos por la pregunta tan elemental que todos sabían exactamente lo que estaba en esa moneda. Y este gesto de alzar la moneda para todo el mundo que la viera y plantear esta pregunta sencilla era sumamente dramática. Imagínate la situación. Te hace la pregunta, Jesús sabe y sabe que ellos están engañando. Le levanta la moneda. ¿De quién es esto? Les está viendo la cara, está viendo su rostro. Entiende exactamente lo que está pasando por su corazón y por sus mentes. Los presentes alrededor deben haber experimentado esa situación así como que, ¿qué va a responder? Porque incluso la gente alrededor se había dado cuenta, esta pregunta está brutal. Cualquier cosa que él diga, todos vamos a escuchar o saber qué es lo que sale de su boca. Él conoce los mandamientos y sabe que tiene en su mano algo que choca contra la voluntad decretada por Dios. Tanto fariseos como herodianos estaban listos para desprestigiarlo y acusarlo con el imperio romano o desprestigiarlo con la gente que lo estaba escuchando. En ese momento todos los ojos estaban puestos a Jesús y la atención y las expectativas deben haber sido tremendas, esperando ver cuál es la reacción de Jesús y qué es lo que va a responder. Y cuando le hace la pregunta, ¿de quién es la imagen que está en esta moneda? Ellos dicen, del César. Estaba grabada con imagen y la inscripción del emperador, lo cual era una garantía en cuanto al valor de las monedas considerando la autoridad del gobernante. Era una regla del Talmud judío que el rey o el emperador que estaba prácticamente gobernando iba a llevar una insignia en la moneda que circulaba en la nación. La inscripción en esta moneda era un recordatorio de la conquista de Judea por parte de los romanos. Era un insulto constante que ellos tenían que ver. Tanto la imagen de la moneda, que violaba el mandamiento contra las imágenes, como la inscripción, estaba en conflicto con los valores monoteístas fundamentales del judaísmo. Ellos responden, del César. Y Jesús responde de esta forma, den al César lo que es del César. Ahora, su respuesta es elegante, forma una equilibrada presentación de los hechos, que suena muy bien, pero te deja pensando como si no solamente está tratando de salir airoso de este artimaña, sino que revela otra realidad. O sea, estás diciendo algo, pero algo mucho más profundo de lo que me estás diciendo. Jesús reconoce que hay áreas de competencia que un gobernante humano puede ocupar legítimamente, por ende ellos deben de ser reconocidos por el área de competencia y someterse a esta autoridad de gobernante y cumplir con las obligaciones sociales y fiscales impuestas incluso a pesar de que sea un tirano, a pesar de que lo haga por su propio beneficio. Y que aún los peores gobiernos suelen mantener algunos servicios que todos ciudadanos disfrutan, como un mínimo orden social, comunicación, transporte, delincuencia que se baje, privilegios que
todo ciudadano tenía que pagar. El gobierno tenía motivo para ofenderse por su respuesta. Realmente no tenía motivo para ofenderse por su respuesta. ¿Por qué? Porque está diciendo, ok, perfecto, que dé al César lo que es del César. O sea, en otras palabras, que paguen sus impuestos. Ahora, en esta respuesta, podías entender que los herodianos estaban así como que, ok, estamos bien. Pero los judaizantes estaban por otro lado así como que, no me está gustando por dónde está yendo esta dirección. Ahora, debemos entender, nos guste o no nos guste, estamos llamados a ser responsables a las leyes tributarias de nuestros gobiernos. Eso es un principio. Me hubiera gustado que Jesús hubiera respondido de alguna otra forma, pero tenemos que pagar impuestos, tenemos que darle al César lo que es del César. Todo cristiano es un representante de Dios que debe ser cuidadoso en lo que hace y responsable en las cosas que hacemos. El cristiano debe hacia el César como un pago de privilegios que otorgue el gobierno del César la responsabilidad de ejercer lo que Dios ha determinado en ese lugar. Aquí encontramos la semilla de la cual brota la enseñanza apostólica acerca de la sumisión del creyente a las autoridades civiles y la obligación de pagar también impuestos. En Romanos 13, 5 al 6 menciona, por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores ¿de quién? De Dios, dedicados precisamente a esto. Primera de Pedro 2:13. Sométase por causa de quién? Del Señor, a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por Él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Todo creyente está llamado a cumplir con esta responsabilidad. Más adelante los apóstoles enfatizan acerca de las obligaciones sociopolíticas del pueblo de Dios. Primera de Timoteo 2:1 menciona, exhorto pues, ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. ¿Qué menciona aquí? Por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. 1 Pedro 2:17, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios. ¿Y qué menciona aquí? Honren al rey. Es interesante cómo Dios pide que hagamos y tengamos esa responsabilidad de poder dar al César lo que es del César. ¿Por qué? Porque Dios estableció que el César tenía que estar ahí. Y consideren que nosotros estamos llamados como portadores de su imagen, aquellos que somos llamados como cristianos, aquellos que representamos a Cristo, que somos responsables de cumplir con integridad y diligencia todo lo encomendado. Como portadores de su imagen, somos responsables de cumplir con integridad y diligencia todo lo encomendado. Primordialmente por Dios, que nos ha encomendado a vivir para glorificarlo a Él, y secundariamente para vivir en un mundo donde nos llama a ser responsables con lo que somos llamados a ser. Pero a pesar de haber ordenado claramente a pagar al César lo que es del César, presentó después una aclaración sumamente importante. Si tienes que darle al César lo que es del César, es muy importante el hecho de no dar tributo al César. Eso es diferente, porque después dice, y den a Dios lo que es de Dios. Hasta aquí Jesús no ha dicho nada malo, que pueda ser interpretado como subversivo o contrario a los intereses del emperador. Sin embargo, estas dos responsabilidades se ven amenazadas cuando el gobierno se atribuye las prerrogativas que le pertenecen única y exclusivamente a Dios. Este nexo de Jesús es una crítica al sistema idolátrico del Imperio Romano, que concedía atributos divinos al emperador y esperaba la adoración como la fidelidad a través de este sistema. Los partidarios de Herodes son confrontados como quienes le dan al César lo que realmente le pertenece a Dios. Al escuchar esto, los fariseos no podían acusarlo de nada malo con este nexo, porque antes de que se dieran cuenta, esta premisa destruía por completo su trampa. No podían ir a acusarlo con los romanos y decirle, mira, él dice que no pague los impuestos. No, él dijo, dile al César lo que es del César. Pero este anexo dice, pero no atribuyan algo que es única y exclusivamente que le pertenece a Dios. Si César invade el terreno de Dios, deben entender que su suprema lealtad es siempre a Dios y renunciar a reconocer cualquier intento de usurpación por parte del gobierno humano. Deben dar al César lo que le corresponde, ni más ni menos. Pero aquel momento que se dé que el César quiere exigir más de lo que le corresponde,
ahí es donde nosotros ponemos una línea. No podemos ir más allá. El denario daba testimonio de una usurpación de atribuir honores divinos al hijo de Augusto. La inscripción que llevaba era inadmisible porque significaba dar al César lo que le pertenecía a Dios. Por tanto, aunque los fieles debían pagar impuestos al emperador, de ninguna manera debían admitir sus pretensiones de divinidad. Estamos dando este emblema de un ser humano a un simple ser humano. No es más que un simple ser humano. Debían obedecerlo y servirlo solo a medida que esto no hacía ninguna violencia a su obediencia y servicio a Dios. Cuando las dos partes de la contestación están en conflicto, siempre debe prevalecer la autoridad que tenemos ante Dios más que cualquier autoridad humana. Si las órdenes del César interfieren con las de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso es algo que aplica en todo tiempo, en toda época, en todo contexto, en todo gobierno. Nosotros obedecemos primordialmente a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Si es que el gobierno pone algo, una ley, dictamina o algo que vaya en contra de nuestra obediencia a Dios, vamos a desobedecer al gobierno. Claramente, se está hablando acerca de esta propuesta que se está presentando aquí en Arizona, en la cual se permite el aborto incluso hasta 9 meses. Hasta 9 meses. Eso es absurdo. Lo cual ningún cristiano podría votar afirmativamente por esto. Y esto es algo que se presenta como ley. Eso es algo que cada cristiano debe decir, no. Lo siento, pero no. Yo no estoy a favor de eso. No estoy a favor de que se destruya la imagen que porta un ser humano, que es de Dios. Que esté dentro del vientre, que esté fuera del vientre, sigue llevando la misma imagen. Y es un ser inocente que ningún cristiano puede decir, estoy a favor de eso. Es ahí donde dibujamos una línea y decimos, no, lo siento. No podemos destruir la imagen de Dios que está dentro de un ser humano. Si las órdenes de César interfieren con las de Dios, nosotros sabemos qué responder. Eso es algo que incluso los apóstoles tuvieron que enfrentar. Hechos 5:29, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. Cuando ellos les dijeron, dejen de predicar a Jesucristo, digo, lo siento. Pero nosotros vamos a predicar a Jesucristo. No vamos a dejar de tenernos por un grupo de personas que dicen lo contrario. El reino de Dios no es de este mundo, y aunque tenemos ciertas responsabilidades como peregrinos, toda nuestra vida debe ser dedicada al servicio del Señor, que es dueño de este mundo. Esta respuesta fue también una lección para sus seguidores, para que no se inmiscuyan en disputas sobre asuntos seculares ni se metan en polémicas mundanas. Los seguidores de Cristo que se ocupan de sus asuntos y complacen a su Señor no deben de enredarse en negocios de la vida ni perder el tiempo en cosmovisiones pasajeras. Segunda Timoteo 2:4 menciona, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Aquella persona que ha nacido nuevamente ha sido tomada del mundo y ha sido puesta dentro de la familia de Dios. Es adoptado dentro de la familia de Dios. Por ende, tu fidelidad, tu obediencia, tu servicio, tu enfoque, todo lo que haces es única y exclusivamente para complacer a aquel que te salvó. Su respuesta no quiere decir que tengas que desligarte de responsabilidades como ciudadano. Cristo nos llama a vivir íntegramente en este mundo, a pesar de que no seamos de este mundo. Por eso nos llamó a ser la sal y la luz del mundo, para poder traer esa diferencia en este mundo. Considera que el gobierno civil es resultado de las influencias del cristianismo en el país. Te reitero esto. El gobierno civil viene a ser el resultado de la influencia que tiene el cristianismo dentro del lugar. Estados Unidos se formó, y la razón por la cual Estados Unidos vino a ser un imperio tan importante y tan poderoso fue por el fundamento cristiano que tuvo. Es un país relativamente joven y es considerado como una primera potencia mundial. Y el fundamento es porque Cristo estuvo como fundamento en todo esto. Obviamente no es perfecto, obviamente hubo varias altas y bajas en el país, pero considera que los gobernantes que reinan, por la forma en que nos involucramos en la sociedad, es porque Dios nos da lo que merecemos. El presidente que tenemos es el presidente que nos merecemos. A medida que tú te involucres en el mundo, en la sociedad, que hagas una diferencia,
Dios nos va a dar lo que nos merecemos. Así que considera. Dios menciona, por mí reinan los reyes y gobernantes decretan justicia. La pregunta sobre el denario servía para recordarles el porqué de su situación actual. Tenían que haberles recordado que si estaban bajo el yugo de Roma, eso se debía a sus infidelidades a Dios. La razón por la cual tienen ese tipo de gobierno es por el tipo de comportamiento que tenían. Esa es su consecuencia del por qué era así. Qué humillante el hecho de tener que lidiar con una carga de moneda, cargar esa moneda pagana para vivir en su propia tierra. Pero si hubieran dado a Dios lo que le pertenece a Dios, nunca habrían experimentado ese gobierno pagano. Irónicamente, en la actualidad experimentamos la sociedad en la que vivimos como resultado de nuestra desobediencia a Dios. Experimentamos la subyugación pagana torcida de hoy. Y tristemente, en la mayoría de los casos es porque cristianos lo permiten. Si realmente la mayoría de cristianos fueran y votaran en las elecciones, la situación sería diferente. Si cristianos tomaran acción con respecto al mal que ocurre a nuestro alrededor, la situación sería diferente. Para que el mal triunfe, lo único que se necesita es que personas buenas no hagan nada. Y eso es lo que está pasando lamentablemente en nuestra sociedad. Recuerda, a pesar de nuestros monederos, a pesar de que lo que tenemos que dar o actuar sería para el César, nuestra vida sirve para tal vez lo que estamos en este mundo, debemos de darle a Dios lo que es de Dios. Y eso es lo que me encanta. Me hubiera encantado que haga esa referencia también Jesús al final, cuando diga, si es que tienes que dar al César lo que es del César, da a Dios lo que es de Dios. ¿Y cuál es la imagen que nosotros llevamos? La de Dios. Eso significa que tú le perteneces a Él. Si tu imagen está en aquel que creó el mundo, aquel que te redimió, tu vida entera le pertenece a Él. Tu conciencia, tu corazón, tu dinero, todo le pertenece a Él. A Dios se le debe nuestro tiempo, adoración y significado de vida. Me encanta como lo puso A.W. Tozer. Toda alma pertenece a Dios y existe por voluntad de Él, siendo Dios quién y lo que es, y siendo nosotros quiénes y lo que somos. La única relación imaginable entre nosotros es la del pleno señorío por parte de Él y completa sumisión por parte nuestra. Le debemos todo el honor que esté en nuestro poder darle. Nuestro dolor eterno radica en darle algo menos. Aquella persona que se dedica a vivir única y exclusivamente para sí mismo, para cualquier cosa que este mundo tenga que dar, vive realmente en pobreza. No hay tragedia más grande que ser exitoso en aquello que no vale. No hay tragedia más increíble en el hecho que seas excelente en lo que haces para algo que realmente es completamente irrelevante para Dios. La pérdida más grande. Estas personas que vinieron a tratar de hacerle caer una trampa a Dios mismo, a Jesús, no tuvieron más que maravillarse en primer lugar por lo que mencionó y se fueron. Admirados con su sagacidad en descubrir y esquivar la trampa, que pensaban estar realmente astutamente poniéndole, no se dieron cuenta con quién estaban tratando. Cristo es y será el admirable, no solo por sus súbditos, sino también por aquellos enemigos que quedaron perplejos y enmudecían al verse avergonzados por esa respuesta. Uno pensaría que deberían haberse humillado en esto, al verse maravillados por la respuesta y el dicho, wow, este maestro, su respuesta es mucho mejor que la que nos había enseñado antes. Uno pensaría con tal respuesta, irían a favor de él, lo seguirían, pero tristemente se maravillaron y se fueron, regresando a la oscuridad de sus maestros. Muchos consideran a Cristo como un buen maestro o líder religioso, pero no lo consideran como Señor. Y esa es una gran tragedia. Admiran su sabiduría, pero no quieren guiarse por ella. Su poder, pero no quieren someterse a esta. Se fueron como personas avergonzadas y efectuaron una vergonzosa retirada. Ante la derrota de la artimaña, abandonaron el campo de batalla como perro con rabo entre las patas. Como diciendo, realmente
fue mucho más de lo que nosotros esperábamos. Vemos que los fariseos estaban dispuestos a atrapar a Jesús de cualquier forma, utilizando cualquier medio para hacerlo caer en su trampa. Si ellos no podían hacerlo caer enfrentándolo personalmente, intentarían ponerlo en contra de Roma mismo de ser necesario. Hipócritamente lo ponen a prueba al tenderle una trampa pensando que quedaría mal, ya sea con los judíos o los romanos por pagar impuestos, pero no contaron con su inmensa sabiduría y quedaron atónitos con su respuesta al pedir que den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los líderes religiosos intentaron de toda forma calumniar a Jesús, pero no pudieron hallar ninguna culpa en él, quedando avergonzados y al mismo tiempo asombrados de su palabra. Los que rechazan a Jesús tienen hambre de poder y son orgullosos, como los fariseos que en este relato. El someterse a Jesús significaba perder el poder a los ojos del pueblo, y sus egos habrían sido aplastados. Esto sucede también hoy cuando algunos rechazan a Jesús, porque quieren conservar el poder sobre sus vidas y sobre los demás también. Jesús nos deja muy claro que debemos someternos a las autoridades civiles, cumpliendo nuestras obligaciones cívicas al pagar impuestos, pero de ninguna manera debemos obedecer al Estado o al gobierno si éste nos exige violentar nuestra fe y relación con Dios. La obediencia a los hombres tiene sus límites. Debemos obedecer a Dios antes de a cualquier persona. Y en realidad, la necesidad de dar a Dios lo que le corresponde, es decir, la totalidad de nuestras vidas, es tan sumamente importante que nuestras obligaciones al Estado llegan a ser triviales en comparación. Recuerda que como portadores de su imagen, somos responsables de cumplir con integridad y diligencia todo lo encomendado. Debemos atenderlas puntualmente a ellas, pero tenemos que edificar nuestras vidas enteras al servicio de Dios. Jesús enseñó a que seamos cumplidores con las responsabilidades del mundo, pero que también se entregue por completo a Dios, como portadores de su imagen, todo lo que somos. Siempre damos un testimonio apropiado con las responsabilidades encomendadas y glorificamos a Dios como sus embajadores, siendo la sal y la luz que Él nos ha llamado a ser en este mundo. Recuerda que hemos sido creados para la gloria de Dios y logramos cumplir nuestro propósito únicamente al estar en Cristo. Padre, te damos gracias por darnos esta identidad, esta imagen en ti. Asumimos la responsabilidad de vivir vidas piadosas que te representen de la mejor forma. Y te pedimos que sea tu Espíritu Santo que nos ayude a poder caminar dignamente, siendo la sal y la luz que nos has llamado a ser, siendo embajadores de tu nombre. Te lo pedimos en el precioso y hermoso nombre de tu Hijo Jesucristo.